Hola amigos y bienvenidos a este video en el cual vamos a tratar un tema que a mí me apasiona, que es la conjunción Júpiter-Saturno de 1961, también llamada la Gran Conjunción de 1961, que bueno, le dio un poco el marco energético a la década de los 60 y la década de los 70, ¿no? Yo ya hice otros videos acerca de otras grandes conjunciones, la de 1980, 81 y la del 2020, que es la que estamos viviendo en este momento, en el momento que grabo esto por lo menos. Pero bueno, para los que no sepan de lo que estoy hablando, lo voy a explicar como de cero. En la antigüedad, los astrólogos de la antigüedad conocían solamente los 7 planetas tradicionales, entonces Júpiter y Saturno eran los planetas más lentos, ¿no? Y los antiguos se dieron cuenta que las conjunciones Júpiter-Saturno de alguna manera traían un poco una energía, se creaban un ciclo que duraba 20 años y de acuerdo al signo donde se producía esa conjunción y a la carta que producía, bueno, de alguna manera los siguientes 20 años a partir de la conjunción tenían como esa energía, de alguna manera estaban influenciados por la energía de esa conjunción. Entonces, a ver, por poner cualquier ejemplo, en la conjunción de Libra que se dio en 1980, bueno, trajo como una energía de Libra, entonces fue sabemos que Libra tiene que ver con de alguna manera con la cuestión de las instituciones, las leyes, el marco legal, respetar las leyes, respetar la Constitución, ¿no? Entonces se dio como toda una cuestión de que veníamos por lo menos en Latinoamérica, en muchos países del mundo había gobiernos dictatoriales y de repente esas dictaduras empezaron a caer y hubo un consenso de que había que vivir, bueno, en sociedades más democráticas, votando, eligiendo a los gobiernos en forma democrática. Bueno, todo esto tuvo que ver con la energía de Libra que disparó la conjunción de Júpiter-Saturno en Libra. También esa conjunción tuvo que ver con las modas, ¿no? Y bueno, en Libra, en la época de Libra, yo lo digo siempre, tuvimos esta cuestión. Libra tiene que ver con la belleza, con Venus, ¿no? Con las mujeres hermosas. Tuvimos en la década de los 80 y de los 90 mucha cuestión de las supermodelos, ¿no? Entonces, y todos los comerciales que había siempre eran mujeres hermosísimas, se buscaban las mujeres más hermosas que se podían encontrar, ¿no? Y eso es algo que después cayó un poco en desuso. Después, a partir de la siguiente conjunción en Tauro, en el año 2000, bueno, esa práctica de poner las mujeres hermosas en todos lados como cara de todo se dejó un poco de lado. Si bien Tauro también es un signo regido por Venus, ¿no? Incluso empezaron esta cosa de poner modelos alternativas, que son chicas más gorditas o que tienen algún defecto físico, ¿no? O digamos, con psoriasis o con vitiligo, con ese tipo de cosas, ¿no? Eso se puso también de moda, como las modelos alternativas a la belleza, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero bueno, hay algo que es interesante, que es que la teoría dice, y se suele cumplir, que, a ver, el ciclo es de 20 años, ¿no? Pero el ciclo se puede dividir en 2 ciclos. Digamos, el primer ciclo comienza de la conjunción de Júpiter a Saturno. Por supuesto, Júpiter es el planeta más rápido. Y entonces Júpiter comienza a alejarse de Saturno y alrededor de los 10 años hace una oposición a Saturno, ¿no? Entonces, la primera fase se dice que es la fase jupiteriana del ciclo. Entonces es en la primera década, los primeros 10 años, donde de alguna manera se ponen en marcha los cambios y que de alguna manera ponen el tono de lo que se va a dar en esa década, ¿no? Es como que se dan los cambios principales. Y la segunda década, ¿no? Se tiende a decir que es una década como mucho más conservadora, donde no pasa nada y donde hay una especie ahí predomina la energía saturnina, sería como la parte de Saturno del ciclo. Entonces es como que simplemente se mantiene y ya no hay novedades, se mantiene como una década donde medio no pasa nada. Y esto lo podemos ver de alguna manera claramente en la historia en los últimos ciclos, ¿no? Es decir, pensemos, tuvimos una conjunción en los años 20,
en Virgo, y bueno, la década del 20 al 30 fue una década muy con muchos cambios, muy explosiva, ¿no? Por otro montón de razones, no solo por ser la primera década de una gran conjunción, sino que además ahí teníamos a Neptuno en Leo, ¿no? Entonces Neptuno en Leo era mucho más festivo, que después vino en 1928 Neptuno en Virgo, y ahí la fiesta un poco que se acabó. Cuando viene Virgo se acaba la fiesta de Leo, ¿no? Después, pero bueno, se dio esa cosa, la primera década como una década muy movida, la década de los 30 medio que no tuvimos la Gran Depresión y qué sé yo, como que no pasó mucho. Después tuvimos otra gran conjunción en Tauro en el 1940 o 41, no me acuerdo qué año fue, y con la gran conjunción, con una nueva gran conjunción bueno, la década de los 40 es una década de grandes cambios, la Segunda Guerra Mundial básicamente, que cambia todo el mundo y transforma todo el mundo, y la década de los 50 fue una década que podríamos decir de perfil más bajo, más conservadora, donde no hubo tantos cambios bruscos, sino que fue de alguna manera una especie de reconstrucción o de mantenimiento de la estructura nueva que se había creado en la década de los 40, ¿no? Lo mismo pasa con esta década que vamos a ver ahora de los 60 y los 70, con esta gran conjunción, ¿no? Sí, los años 60 fueron años de mucho cambio, de muchas cosas civil, ¿no? De muchos movimientos, y los años 70 fueron años donde de alguna manera no pasó mucho, se estabilizó lo que había ocurrido en los años 60. Y podemos decir lo mismo de la década del 80 y del 90. La década del 80 trajo toda una serie de cambios por ejemplo, en Latinoamérica volvieron, después de muchos gobiernos militares, volvió la democracia, tuvimos todas estas cuestiones de grandes cambios institucionales, ¿no? Ese tipo de cosas, y después en la década de los 90 medio como que la gente se dedicó a consumir, a ir a los shoppings, ¿no? Y a mirar televisión por cable, y como que no fueron una década de grandes cambios sociales y eso. Fue una consolidación de lo que ocurrió en la década de los 80. Algo parecido pasó en la década de los 2000 y la década del 2010, ¿no? En el 2000 podríamos decir, bueno, tuvimos toda una serie de cambios en cuanto, por lo menos en Latinoamérica, tuvimos esta cosa de los gobiernos bolivarianos que traían como ideas nuevas, ¿no? Y no sé si bolivarianos, pero esta cuestión de los gobiernos como de izquierda, que estaba Lula en Brasil, los Kirchner en Argentina, Chávez y qué sé yo, y era como una novedad, ¿no? Toda esta cosa que también tenía que ver con Neptuno en Acuario, ¿no? Que es esa cosa de luchar contra el sistema, que favorecía eso, y los piqueteros, ¿no? En Argentina, todo ese tipo de cosas, los luchadores sociales. Y después bueno, en la década como que del 2010 al 2020, medio que no hay muchos cambios, no hay grandes novedades, se mantiene un poco, es decir, los cambios y la nueva estructura se dieron durante la primera década. La segunda década fue una década siempre de hacer la plancha, ¿no? Ahora estamos en un nuevo ciclo que empezó en 2020, o sea que podemos decir que de alguna manera de 2020 a 2030 va a haber toda una serie de cambios, y esos cambios se van a... Digamos, la velocidad con la que vienen los cambios se va a detener a partir del 2030, y de 2030 a 2040 va a haber como una estabilidad, ¿no? Vamos a ver qué pasa, falta mucho todavía para eso. Otra cosa que quiero mencionar antes de mirar la carta, seguramente lo saben porque ya lo vengo repitiendo en muchos videos, pero para el que lo ve por primera vez, es que las conjunciones Júpiter-Saturno suelen darse digamos, por ciclos de muchos años en el mismo elemento. Entonces esta conjunción que vamos a ver es una conjunción que se dio en Capricornio, pero ya veníamos de casi 200 años de conjunciones. La primera conjunción en el elemento Tierra fue en 1804, después tuvimos una final en Aries, del final del ciclo de fuego, y después comenzaron las del ciclo de Tierra, ¿no? Entonces, como tuvimos 200 años de ciclo de Tierra, yo siempre digo, el elemento Tierra prevaleció durante 200 años, ¿no? En la historia de la humanidad. Y fíjense que tuvimos 200 años, es básicamente el siglo XIX, el siglo XX, donde primero hubo mucha expansión de la riqueza y de la economía, y bueno, toda la revolución del capitalismo, ¿no? El capitalismo del comunismo, ¿no? Y digamos, el mundo cuando comenzaba el siglo XIX era un mundo básicamente rural, con algunas, digamos, ciudades aisladas, y bueno, en el año
2020, cuando termina el ciclo de Sierra, es un mundo totalmente tecnológico, ¿no? Es un mundo que no tiene nada que ver con el mundo de hace 200 años. Y el cambio fue más que nada en lo material, en la riqueza material, cómo trabajamos lo material, cómo generamos, digamos, lo material, ¿no? Antes cualquier persona que se tenía que hacer algo tenía que mandar a hacerlo a un herrero, un artesano, y bueno, ahora tenemos fábricas y viene todo importado de China, ¿no? Eh, Así que, bueno, las conjunciones de Júpiter-Saturno en esos 200 años se dieron, yo siempre digo, en Tauro, Virgo y Capricornio, y bueno, la palabra clave en astrología mundana para Tauro tiene que ver con las finanzas y el capital, ¿no? Tenemos el capitalismo. Después Virgo tiene que ver con el trabajo, la estructura de trabajo, y tenemos, bueno, toda la cuestión de que la revolución que hubo en el trabajo, los obreros, las masas de obreros, todo ese tipo de cosas que se dieron. Y después tenemos Capricornio, que tiene que ver con las estructuras, podríamos decir, jerárquicas, ¿no? Entonces hubo mucho peso del Estado, mucho peso de este tipo de instituciones, también de los ejércitos, de la iglesia, ¿no? Como que son instituciones, pero sobre todo no tanto la iglesia, digamos, perdió de alguna manera fuerza, pero es decir, que cobró mucho poder todo lo que tiene que ver la estructura del Estado, la idea de que el Estado se tiene que ocupar de todo, ¿no? Antes eso no existía, ¿sí? El Estado era para administrar un poco la cosa pública y que cada uno se arreglara como fuera, no era problema del Estado si era feliz o no era feliz, si te iba bien o te iba mal. Y después en el siglo XX aparece un poco la idea, no, el Estado tiene que ser un estado de bienestar, un estado paternalista, un estado que se ocupa de la justicia social, ¿no? Un poco las ideas que tenía Perón en Argentina, y bueno, digamos, mucha gente en todos lados se postula de alguna manera esto, ¿no? De que el Estado tiene que estar al servicio de la gente, casi como un padre para sus hijos, ¿no? Y bueno, todo esto tiene que ver con Capricornio, ¿no? Ahora estamos viviendo una etapa, no quiero hablar mucho de ahora porque este video no es acerca de la conjunción. Si les interesa lo que está pasando ahora, vean mi video acerca de la conjunción 2020, ¿no? Pero esta etapa que estamos viviendo comenzó el ciclo de aire. Bueno, ya habíamos tenido una conjunción en 1980 de Libra, ¿no? Que fue como un poco la que anticipó el ciclo de aire, pero bueno, recién en el año 2020 vamos a tener toda la seguidilla por otros 200 años de signos de aire, ¿no? Entonces ahora tenemos una conjunción acuariana, y fíjense que surge todas cuestiones muy acuarianas, de que los que ganan las elecciones parecen ser los outsiders, ¿no? Los oficialismos, ¿no? O la gente que no viene de la política, y se habla mucho de toda la cuestión de descentralizar la economía, ¿no? De quitarle poder, si surgieron las criptomonedas, la idea de quitarle poder a los estados, de quitarle poder digamos, descentralizar todo. Bueno, además ya está pasando, ¿no? Si yo siempre digo, Acuario, toda esta energía acuariana tiene que ver con estas empresas que trabajan en red, como Uber, por ejemplo. Es decir, Uber, en la época, yo siempre digo, en la época del siglo XX, si una persona quería montar una empresa que se dedicara a hacer viajes cortos, tenía que comprar una flotilla de taxis, y tenía que contratar montones de choferes, y tenía que haber un sindicato, y tenía que haber horarios de trabajo, y todo regulado, y todo organizado. Y con la era acuariana eso no es necesario, ¿no? Es decir, lo que se da es esta cosa de, bueno, te bajás una aplicación, trabajás las horas que querés, sos tu propio jefe, hay una serie de reglas y una corporación detrás y lo que sea, pero no, digamos, es una manera de hacer las cosas mucho más libre, mucho más casi cooperativa, si se quiere, que cada uno pone un poco lo suyo y se lleva lo que genera, y no esta cosa de que hay como un patrón y alguien que trabaja para el patrón, y el patrón manda y el otro obedece, ¿no? Toda esta cosa tan de tierra, tan capricorniana. Así que bueno, vamos a ver la carta de la conjunción Júpiter-Saturno de 1961. Bueno, acá tenemos la carta de la gran conjunción, o la conjunción Júpiter-Saturno de 1961, que se dio exactamente el 18 de febrero de 1961
a las 21:02 horas de Argentina, ¿no? En Buenos Aires, Argentina. Es decir, la conjunción esta ocurrió obviamente para todo el mundo, ¿no? Y cada país tiene una carta de la conjunción. Lo que estoy mostrando acá es la carta de la conjunción para Argentina, porque, nada, me parece que hay varias cosas interesantes para ver, ¿no? Si miramos en la cúspide de la casa 5 está la conjunción Júpiter-Saturno en los 25 grados de Capricornio, 25 grados 12 minutos de Capricornio. Y bueno, la conjunción esta le está haciendo una cuadratura a la Luna, que la Luna está en conjunción con Venus en Aries, eso me parece interesante. Y la Luna, bueno, después tiene un trígono con Urano, ¿no? El Sol estaba en Piscis, Mercurio también estaba en Piscis. Se puede decir que ese Mercurio está en un trígono a Neptuno, ¿no? Neptuno está en la Argentina en la cúspide de la casa 2, después vamos a hablar un poco de la inflación. Plutón en la casa 12. Ascendente está en el primer grado de Libra, ¿no? Que ya no fueron tiempos particularmente librianos. Pero bueno, vamos a hablar de la gran conjunción en general. No quiero hablar de la conjunción para Argentina particularmente, sino que quiero hablar de la conjunción en general. Y hay un astrólogo, Stephen Arroyo, quien habló en una conferencia que dio con Liz Green de astrología mundana, ¿no? Entonces, cuando hablaba de la conjunción de 1961, obviamente se dio en Capricornio. Él no menciona esto, pero ¿qué es el primer hecho relevante que trae esta conjunción, la gran conjunción de 1961? ¿Qué pasaba en el mundo en 1961? Bueno, lo primero que ocurre es que se construye el muro de Berlín, ¿no? ¿Y qué significa el muro de Berlín? ¿Por qué se construye el muro de Berlín? Bueno, la conjunción es en Capricornio, y Capricornio tiene que ver con lo saturnino, con los límites, con los impedimentos, ¿no? Esto, ustedes saben que Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó dividida en dos países: la República Federal de Alemania, que era de alguna manera democrática, y la República Democrática de Alemania, que a pesar de que se llamaba democrática, era comunista, ¿no? Y Berlín quedó en el medio, es un enclave de la República. Así era, Berlín, como era la capital de Alemania, había sido dividido también en varias partes entre los aliados, entre los rusos y los norteamericanos, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, una mitad de Berlín quedó, digamos, como parte de la Alemania federal, que era la Alemania democrática, ¿no? Entonces lo que pasaba era que la gente comunista iba al Berlín democrático, por decir así, y podía escaparse de Alemania y de los países comunistas. Iban ahí de Polonia, era como un lugar donde lo usaban como de escape de los países comunistas. Entonces en un momento el gobierno de la Unión Soviética dijo: no, bueno, basta, si no vamos a tener una puerta abierta para que la gente se vaya, ¿no? Entonces hicieron todo un muro alrededor de Berlín, y Berlín quedó como una ciudad amurallada, ¿no? Nadie podía entrar, y solamente para salir había que pasar por carreteras que llevaban a la Alemania federal, ¿no? Pero estaban controladas por las autoridades de la Alemania comunista, ¿no? Era, digamos, una situación bastante pesada, ¿no? Y al principio se creía que, bueno, que la gente más o menos iba a poder escaparse, pero entonces por eso los soviéticos pusieron, las autoridades comunistas pusieron muchos guardias y soldados, ¿no? Entonces hubo varios casos de gente que quiso cruzar y la fusilaron, la mataron y dejaron que se muriera ahí. Los que tengan algunos años conocerán la canción Libre de Nino Bravo, ¿no? Libre como el viento, yo soy libre, etcétera. Bueno, la canción Libre está inspirada en el caso de un muchacho que quiso cruzar el muro de Berlín y le pegaron unos cuantos tiros y lo dejaron morir a la vista de todos, para dejarlo como evidencia de que nadie podía cruzar ese muro, ¿no? Por eso la canción dice: de su pecho flores carmesí brotaban sin cesar. Era el tipo que se estaba desangrando a la vista de todos, ¿no? Es una canción terrible. No es tan positiva como parece, ¿no? Así que bueno, lo primero que trajo esta era capricorniana fue la creación del muro de Berlín. Bueno, en los Estados Unidos, en 1961 acababa de ganar la presidencia John F. Kennedy, ¿no?
¿Y qué pasa? Es la época de la lucha, comienza un poco toda esta cuestión de los derechos civiles, ¿no? Entonces surge un poco la idea, es decir, que el gobierno de Kennedy lo que quiere hacer es un Estado de alguna manera paternalista, ¿no? Es decir, el Estado que de alguna manera tenía que ocuparse de los problemas de la gente, solucionar los problemas, ¿no? Que esto tiene mucho que ver con Capricornio. Capricornio es el papá, ¿no? Y Capricornio aparte es un signo de tierra que suele decir, que suele dar o pensar en términos de situaciones concretas y de soluciones concretas a los problemas, ¿no? Por ejemplo, pensemos en los signos de agua, por ejemplo, Cáncer, que es el opuesto de Capricornio, siempre va a pensar que en la cuestión de apoyar desde el punto de vista emocional, apoyar yo voy y te abrazo y te beso y te digo que te quiero. Bueno, a veces eso no, Capricornio dice eso no sirve de nada, tenemos que solucionar los problemas en forma concreta, no en cuanto a la empatía y los sentimientos, ¿no? Entonces comienza la administración de Kennedy y comienza como con toda una serie digamos, de programas de ayuda, ¿no? y de reformas en los estatutos. Todo esto tiene mucho que ver con Capricornio, ¿no? El Estado, es decir, Stephen Arroyo dice, un Estado crea un Estado, un gobierno que pretendía hacer todo para todos, ¿no? Es decir, el gobierno tenía que estar omnipresente y ocupándose de todo. Esto es bien Capricornio, ¿no? Quiero aclarar que para comprender las energías capricornianas, la pandemia de coronavirus se dio con una energía muy capricorniana, con la conjunción Saturno-Plutón en Capricornio, ¿no? Entonces se dio otra cosa de que los estados impusieron límites a todo el mundo, nadie podía salir, nadie podía ir a una fiesta, todo el mundo tenía que llevar máscara o barbijo, ¿no? Lo que fuera, tapabocas o lo que fuera. Y bueno, el gobierno prevalecía, el gobierno le decía a los ciudadanos qué tenían que hacer, qué se podía hacer, qué no se podía hacer, no había libertad, no había nada, ¿no? Es decir, esta es una energía bien capricorniana. Bueno, una de las paradojas de este momento histórico, de este ciclo, es, bueno, cómo puede ser que con una energía tan capricorniana haya surgido un movimiento tan revolucionario como los hippies o todo lo que ocurrió en la década de los 60, que fue una década de grandes revoluciones, ¿no? Y bueno, esto no tuvo que ver con la conjunción Júpiter-Saturno en Capricornio, tuvo que ver con otro aspecto que no está del todo presente en esta carta, que es la conjunción que se dio en 1965 entre Urano y Plutón, ¿no? Cuando se dan las conjunciones Urano-Plutón, la energía uraniana de alguna manera es terriblemente amplificada, ¿no? Entonces son tiempos, esa conjunciones se dan, si mal no recuerdo, cada 137 años, no me acuerdo si es cada 137 o cada 160 y tanto, creo que es cada 137. Y se da, bueno, justamente una tremenda energía uraniana que revoluciona un poco todo y cambia las estructuras, ¿no? Es un afán de cambio muy grande de estructuras y de libertad personal, ¿no? Y eso ocurrió, bueno, 5 años después o 4 años y pico después de esta conjunción. Pero bueno, no tiene que ver con la conjunción en Capricornio, ¿no? Tampoco tiene que ver con el elemento Virgo, porque se dio en la conjunción Urano-Plutón, se dio en el elemento Virgo, con Plutón en Virgo, va con ambos planetas en Virgo. Ahora, vamos a ver un poco de la carta, porque hay 3 o 4 cosas que son súper interesantes en esta carta. Primero es la conjunción Luna Venus en Aries, ¿no? Luna en Aries, sabemos que es una luna individualista, que no le gusta lo que tengan que leer, ¿no? Que no le quiere dar explicaciones a nadie, ¿no? Y que le gusta liderar o hacer la suya, que tiene que ver con Aries tiene que ver con la identidad de la persona. Entonces es una persona que de alguna manera afirma su propia identidad como un mecanismo de defensa, ¿no? Y esto es algo que tuvimos tremendamente en los años 60 y 70, gente muy individualista, haciendo la suya, cada uno haciendo lo que quería, ¿no? Sin preocuparse un poco por los demás, sin preocuparse por el que dirán. Y fijémonos que Venus está en Aries, y Venus en Aries, yo ya hice un video acerca de Venus natal en Aries, lo pueden buscar en mi canal. Y de alguna manera Venus en Aries lo que nos da es la cuestión de que, bueno, Venus es un planeta que está en caída en Aries, o que está en exilio, porque Venus rige Libra, que es el signo opuesto. Aries está regido por Marte, es la casa de Marte, ¿no? Para los antiguos. Entonces Venus está en detrimento en Aries. ¿Y por qué está en detrimento en Aries? Porque se dice que el Venus en Aries
es un Venus que es muy llevado por el impulso ariano. Cuando quiero algo voy y lo voy a buscar. Entonces todo lo que tiene que ver con Venus es, bueno, si me gusta alguien voy y me acuesto con esa persona, tengo un romance con esa persona sin pensarlo 2 veces. Y los años 60 y 70 fueron famosos por la promiscuidad sexual que hubo, ¿no? Y por la, digamos, piensen en no solo toda la cosa de la época hippie, sino después la época disco, la época de las discotecas, de Estudio 54, que la cosa era cualquiera se acuesta con cualquiera, ¿no? Por supuesto que había otros factores que colaboraban con eso. Era para estos momentos de 1956 a 1970 Neptuno estaba en Escorpio, lo cual daba una gran energía escorpiana, que por supuesto es una energía muy sexual, muy instintiva, ¿no? Entonces ahí respondió la época de Neptuno en Escorpio. Yo también hice un video acerca de la época de Neptuno en Escorpio. Fue la época de Vietnam, fue la época de sexo, drogas y rock and roll, ¿no? De la revolución sexual, de la píldora, de la minifalda, ¿no? De todo este tipo de cosas. Y por supuesto la generación que protagonizó todo esto en su mayoría eran los nativos con Plutón en Leo, que los nativos con Plutón en Leo les encanta vivir la vida, disfrutar, expresarse, ir en contra de los deseos de sus padres, dejarse el cabello largo. Leo, León, ¿no? Yo también hice un video acerca de la generación de Plutón en Leo. Los grandes, digamos, protagonistas de la década de los 60, que fueron los jóvenes, eran los nativos con Plutón en Leo, que realmente dejaron su marca, ¿no? En el momento en el que se da esta conjunción, Stephen Arroyo muestra esto, fue el momento en que los Beatles llegan a la popularidad, ¿no? Y es interesante porque, por ejemplo, John Lennon había nacido con la conjunción Júpiter-Saturno anterior, que se había dado en Tauro en 1940, ¿no? Entonces tenemos como con los Beatles o toda la música del rock and roll y toda esa cuestión como una especie de cuestión generacional con esta conjunción Júpiter-Saturno en Tauro, ¿no? Perdón, en Capricornio, de 1961, ¿no? Y ahora, bueno, me voy a poner localista, porque yo dije que esta es la carta de la conjunción Júpiter-Saturno para Buenos Aires, Argentina, y de 1961, ¿no? Y veamos dónde está el medio cielo. El medio cielo está en los 0 grados de Cáncer. ¿Y qué planeta está en el medio cielo? Marte. Está clavado en el medio cielo partil también los 0 grados de Cáncer, ¿no? No podría estar más en conjunción Marte con el medio cielo. ¿Y qué significa, cuál es uno de los significados de Marte en la astrología mundana? Bueno, los militares. Y si hablamos de política argentina de 1961 a 1980, ¿qué tenemos? Bueno, gobiernos militares. La mayor parte del tiempo gobernaron los militares en la Argentina, ¿no? Cuando se da esta conjunción estaba el gobierno de Lastiri, que si bien él era civil, había sido puesto por un golpe militar que había derrocado a Frondizi. Después, bueno, tuvimos 3 años de gobierno de Arturo Illia, ¿no? El presidente radical, que fue un presidente muy honesto, que dio libertad de expresión, ¿no? De 1963 a 1966, pero ya en 1966 hay un golpe militar de Onganía, que pone un estado dictatorial bastante, digamos, bastante autoritario, ¿no? Una de las cuestiones que Onganía detestaba eran los hippies y las nuevas generaciones. Entonces había prohibido que los jóvenes llevaran el pelo largo, los varones. Entonces si un joven o un adolescente tenía el pelo largo, estaba en la plaza con el pelo largo, venía la policía y lo llevaban a la comisaría para cortarle el pelo, ¿no? Esto es algo extremadamente capricorniano, que le importa al Estado cómo tiene el pelo cada individuo, ¿no? Esto hizo obviamente que la gran rebeldía para los jóvenes fuera llevar el pelo largo, ¿no? Y que llevar el pelo largo fuera visto con orgullo. Además, la generación que llevaba el pelo largo era la generación, como ya dije, de Plutón en Leo, ¿no? Que era un poco la que llevaba a cabo estas cosas. Y que orgullo le sobraba, ¿no? Después después Onganía termina cayendo en desgracia y le hacen otro golpe militar, un golpe militar dentro del golpe militar, donde termina como presidente, bueno, Livingston y después Lanusse.
En 1973 retorna Juan Domingo Perón, y del 73 al 76 tenemos otros 3 años de democracia, aunque fue una democracia medio entre comillas porque hubo un gran enfrentamiento entre los argentinos y el gobierno de Perón muere antes del año muere en julio de 1974, había asumido en septiembre del 73 y asume su viuda María Estela Martínez de Perón o Isabel Perón, quien fue la primera mujer presidenta de Argentina, creo que la primera mujer presidente que hubo en el mundo, y Plutón estaba en Libra en ese momento, ¿no? Es decir, que tiene que ver con las mujeres, Venus, ¿no? Lo femenino, rescatar lo femenino, fue una era de rescatar los valores femeninos, ¿no? Plutón en Libra. Y con Isabel Perón, bueno, tuvimos la cuestión de la guerra sucia, de que empezó digamos, estaba funcionando la AAA, había grupos terroristas o guerrilleros que luchaban, que querían tomar el poder, Montoneros, el ERP, y eso, que ponían bombas todos los días. Y el Estado había creado una milicia antiterrorista llamada la AAA, digamos, lo que creo que era Asociación Anticomunista Argentina. Y bueno, se mataban la AAA y montoneros por las calles, fue una época muy violenta, y después vino en 1976 el golpe militar de Videla y bueno, hasta en 1980 cuando tenemos la nueva conjunción en Libra, seguía el gobierno de Videla, ¿no? Entonces tuvimos de los básicamente 6 años de democracia y de los cuales 3 años fue una democracia bastante por la mitad, ¿no? Porque el gobierno de Isabel Perón, como estaba este clima violento, hubo muchas personas que se tuvieron que exiliar, muchos que estaban prohibidos, muchos famosos se tuvieron que ir, artistas y eso, ¿no? Entonces no fue una democracia plena. Entonces básicamente tuvimos los 3 años de democracia de Ilia, del gobierno de Ilia, que también era una democracia hasta ahí nomás porque el peronismo estaba proscripto, ¿no? Después tuvimos los otros 3 años muy violentos de democracia del peronismo. Y el resto fueron gobiernos militares, o de 14 años de gobiernos militares, invirtiendo donde estaba Marte, clavado en el medio cielo argentino. Esta carta también era parecida a la carta de otros países de Latinoamérica, porque algunos países compartían la misma hora y también tuvieron gobiernos militares. Y otros países, aunque tuvieran una hora corrida, que a veces es común que haya una hora de diferencia entre los países latinoamericanos, bueno, Marte le seguía quedando en la casa 10, ¿no? Es decir, una hora antes Marte estaba en la casa 10, y me atrevería a decir que 2 horas antes también Marte estaba en la casa 10. Entonces, en la mayoría de los países latinoamericanos hubo gobiernos militares, ¿no? Y fijémonos dónde está Neptuno. Neptuno está clavado en la cúspide de la casa 2. Y Neptuno en la casa 2 en astrología mundana significa inflación. La Argentina tuvo un montón de inflación sobre todo en los años 70 y 80. 70, del 70, ¿no? Llegando hacia 1980. Y bueno, fue la época del Rodrigazo, ¿no? Fue toda esta cuestión de Neptuno ahí como tocando, digamos, indicando que la base monetaria se expandía sin control, ¿no? Toda esta cuestión. Hubo un cambio de moneda en 1970, el viejo peso, por causa de la inflación, el viejo peso moneda nacional se transformó en el peso ley, ¿no? Creo que fue en 1970, no estoy de acuerdo, yo no había nacido. El hecho de que Mercurio esté en Piscis marca, es decir, Mercurio no está muy bueno en Piscis y está en detrimento en Piscis, ¿no? En exilio y en caída, las dos cosas, ¿no? Es quizá el peor Mercurio que existe. Y acá está en oposición a Plutón, ¿no? Entonces hay como una especie de... Plutón también tiene que ver, si Plutón, bueno, acá cae en la casa 12, ¿no? Pero Plutón... tocando a Mercurio trae también un discurso que tiene que ver con la muerte, pensar en la muerte, en épocas de la Guerra Fría donde podía caer una bomba atómica en cualquier momento, ¿no? Es decir, la idea de la vida de la gente estaba de alguna manera basada en que se podía terminar todo en cualquier momento de un día para otro. Durante este periodo se dio la crisis de los misiles de Cuba en 1962, que parece que fue el momento en el cual la humanidad estuvo más cerca de perecer todos en un holocausto nuclear, ¿no? Es decir, no, digamos, después al final no prevaleció la violencia porque Rusia, la Unión Soviética aceptó sacar los misiles que había en Cuba, pero estuvo muy cerca la humanidad en 1962 de ir a una guerra nuclear. Y bueno, todo esto, digamos, Plutón tocando a Mercurio marca un poco toda esta conversación que hubo y esta cuestión de tener la muerte muy presente, ¿no?
Ese Mercurio en Piscis, si bien es un Mercurio muy poco lógico, también es un Mercurio que tiene mucho que ver con el mundo de lo inconsciente, de lo espiritual, y es en los años 60 donde surgen montones de movimientos espirituales, los hippies, la cuestión de bueno, de traer gurúes, ¿no? En los años 70, 60 y 70, el yoga, la meditación, todo ese tipo de cosas que eran casi desconocidas en Occidente o que eran muy para un grupo selecto de intelectuales, de repente se hacen como muy, bueno, cosa de todos los días, ¿no? La gente empieza a ir a yoga masivamente, empiezan a este tipo de ideas del hinduismo y eso como la reencarnación a hacerse populares, que eran ideas que no tenían, digamos, que la mayor parte de la gente no conocía, ¿no? Obviamente se puede considerar que todas estas cuestiones que estoy diciendo, el yoga y eso, podrían ser cuestiones piscianas, ¿no? Y además veamos que, como ya dije, Mercurio tiene un trígono con Neptuno, que Neptuno tiene que ver con todo este tipo de actividades trascendentes, ¿no? Si se podría decir. Otro aspecto que puede señalar este trígono de Mercurio a Neptuno es la cuestión de, durante este tiempo, si bien obviamente ya existía, se hizo tremendamente popular fumar marihuana, ¿no? Y este tipo de drogas que de alguna manera nublan la mente y que son drogas más escapistas o drogas más alucinógenas, ¿no? Entonces toda esta cuestión de tener la conciencia contaminada por una, no sé, contaminada, pero en contacto con una sustancia neptuniana, bueno, puede estar señalada por este trígono, ¿no? Otra cosa que me parece súper relevante y me llama mucho la atención es este contacto entre Urano, que es un trígono entre Urano, que está en Leo, en los 23 grados, con la Luna y la conjunción de la Luna y Venus, ¿no? Porque la Luna y Venus son los planetas que tienen que ver con las relaciones, con la familia, con los afectos, y Venus, bueno, con las relaciones más románticas. Cuando estos planetas tocan Urano, sobre todo con un trígono fuerte, con un aspecto tan fuerte como el trígono, lo que tenemos es, por un lado, una revolución de alguna manera en lo que significan esos planetas, y por otro lado, una necesidad de libertad, ¿no? Tanto la Luna como Venus, cuando están en contacto con Urano, un poco el efecto que tienen es que quieren tener relaciones mucho más light, ¿no? Y mucho más, digamos, con la cuestión de la libertad, se ponen como todo lo contrario de lo que sería con Plutón. Es decir, con Plutón estos planetas se ponen como muy intensos con las relaciones, con Urano se ponen más de querer estar sueltos, de que la otra persona no me controle, ¿no? Y en poco en estas 2 décadas se dio eso, ¿no? Es decir, pensemos que veníamos de los años 50 con esta idea bastante convencional de las relaciones humanas, de la familia, digamos, tradicional y eso, y en los 60 y en los 70 se pudrió todo, es decir, la gente empezó a divorciarse como una plaga, sobre todo con la época de Plutón en Libra, ¿no? A partir de 1972. Ya con Urano en Libra, que entró en Libra creo en el 68, comenzó la cuestión de que los jóvenes comenzaron a irse a vivir juntos sin estar casados, es decir, revolución en Libra, que serían los matrimonios y las relaciones humanas. Pero también, bueno, esta idea un poco del amor libre, de que la gente digamos, ya no se sentía como atada a una sola persona o a una relación convencional, y que esta idea de que somos todos espíritus libres, ¿no? Si vamos de acá para allá teniendo amoríos, ¿no? Y que se dio mucho en los 60, la generación de los hippies, en el rock and roll, ¿no? Toda la cultura es una cultura de mucha, hasta incluso podría decir promiscuidad, ¿no? O por decir libertad sexual, ¿no? Y eso era algo que antes no existía. Es decir, a ver, existía en los círculos más degenerados de la sociedad, por decir así, entre los círculos de las prostitutas, ese tipo de cosas, pero la gente respetable no hacía esas cosas, y ahora pasó a ser una cuestión totalmente masiva, ¿no? Acostarse con uno, con otro. Tenía un novio y después dejé a mi novio y lo dejé por el mejor amigo del novio, y está todo bien entre todos. Todo ese tipo de relaciones mucho más libres, ¿no? Así que bueno, amigos, vamos a terminar acá el video. Esta fue la conjunción Júpiter-Saturno de 1961 en Capricornio.
Y como les dije, trajo como, bueno, lo primero que trajo fue el muro de Berlín y toda esta cuestión de esta energía bien capricorniana. También esta energía capricorniana se notó mucho en cuanto que hubo, si bien es cierto que hubo mucha libertad que trajo o mucho ansia de libertad que trajo la conjunción Urano-Plutón, también hubo mucha represión estatal, ¿no? Es decir, siempre hubo muchos conflictos, digamos, estudiantes que protestaban y la policía que les tiraba gases, las protestas contra Vietnam, todo este tipo de cosas, ¿no? Y también se dio, como en todos los ciclos de Júpiter-Saturno, que la primer década, vendría a ser la década de los 60, vendría a ser, fue como muy de muchos cambios y muy idealista, y la década de los siguientes, la de los 70, fue como mucho más pasiva y en este caso como mucho más egoísta, ¿no? Y bueno, tal como lo dice la carta, se dio una revolución en todo lo que tiene que ver con la Luna y Venus, con las relaciones humanas, con el matrimonio, con los romances, ¿no? Con el sexo prematrimonial, ese tipo de cosas que antes eran raros, comenzaron a ser normales. También se dio este acercamiento a las drogas, que está de alguna manera señalado por este trígono de Neptuno a Mercurio. Bueno, la discusión constante acerca de la muerte, Mercurio-Plutón, ¿no? De la muerte, en que en cualquier momento cae la bomba atómica y desaparecemos, ¿no? Y bueno, en el caso de los países como la Argentina, en la cual tenemos a Marte en el medio cielo, bueno, tenemos la cuestión de los gobiernos militares, el peso de los militares. En otros países donde el uso horario era diferente, pero igual estaba fuerte Marte, digamos, por ahí no hubo gobiernos militares, pero hubo mucha cuestión. Por ejemplo, en Estados Unidos los militares estuvieron muy presentes con la guerra de Vietnam, Marte, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Una cosa que me olvidé de decir con el tránsito de Urano a la Luna, bueno, durante esta era se llevaron a cabo los viajes a la Luna, o los supuestos viajes a la Luna, porque no todo el mundo cree que el hombre llegó a la Luna. Algunos creen que fue una puesta en escena, pero más allá de que haya llegado realmente o no, es decir, la conciencia de la humanidad de alguna manera asumió que la humanidad había llegado, que el ser humano había llegado a la Luna, ¿no? Entonces acá tenemos un contacto entre Urano y la Luna, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? Así que bueno, amigos, espero que les haya interesado. A mí toda esta cuestión de la astrología mundana, por supuesto, me fascina, porque obviamente me gusta mucho la historia, ¿no? Y poder linkear un poco las dos cosas es algo que me apasiona, como podrán ver por todos los videos que hago de astrología mundana. Y bueno, les vamos a parar acá. Y bueno, como siempre, les agradezco que me hayan acompañado hasta acá en este video. Les pido que por favor, si les gustó, me den un me gusta, un like. Y bueno, les sugiero que si les gusta mi contenido, se suscriban a mi canal y toquen la campanita. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.